Unidos Podemos, En Comú Podem, En Marea, por la que se insta al Gobierno a la modificación del Real Decreto 1065-2015 de 27 de noviembre sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LexNet, para que se transfiera el alojamiento de la información y la gestión de dicho sistema a servidores exclusivamente dependientes del Poder Judicial. Iniciativa 617. Para su defensa tiene la palabra senador Comorera Estarellas. Muchas gracias, presidente. La moción que traemos hoy es para hablar del LexNet, pero no para discutir sobre su funcionamiento. Ya en el día de ayer con la Secretaría de Estado hubo bastante debate al respecto. No, hoy lo que vamos a hablar es sobre separación de poderes. Imaginemos que todos los abogados y procuradores tuvieran que ir a la sede del Ministerio de Justicia a presentar todos los escritos y que todos los atestados policiales tuvieran que ser entregados en la sede del Ministerio de Justicia y que después el Ministerio de Justicia los depositara en los almacenes de una empresa privada. Si eso hubiera pasado, nos hubiéramos llevado las manos a la cabeza por ser contrario a la separación de poderes. Bueno, pues eso es lo que está pasando con LexNet. El sistema LexNet es un ejemplo perfecto de ausencia de reflexión sobre cómo debe diseñarse la separación de poderes en la era digital. El ejemplo se refiere al concepto acuñado por el filósofo estadounidense Landon Wiener en 1978 denominado sonambulismo tecnológico, para aludir a la falta de conocimientos tecnológicos básicos en aquellos líderes con responsabilidades de gobierno. Tanto el Partido Popular como en su día el Partido Socialista durante diversos mandatos se empeñaron en implantar para las comunicaciones judiciales un sistema que a juicio de muchos operadores jurídicos duchos en la materia atenta claramente contra la separación de poderes y los derechos fundamentales de quienes intervienen en un procedimiento judicial. Pero el asunto es grave. En virtud de la legislación actualmente en vigor, el Poder Ejecutivo dispone de toda la información que entra y sale del Poder Judicial en lo que se refiere a los procedimientos judiciales. De esta manera tiene una información estructurada sobre los órganos judiciales, los litigantes, los profesionales intervinientes en los procesos, el objeto del litigio y los plazos en los que se tramita el mismo. Y la información la tiene en tiempo real. Este diseño de la arquitectura de la información atenta contra lo que debe ser el Estado del siglo XXI, donde el principio de separación de poderes implica una separación de la gestión de la información, lo que no es el caso, puesto que el Ministerio de Justicia o las consejerías de las comunidades autónomas con competencias delegadas se encargan de gestionar una información que nunca tendría que salir de los cauces de comunicación entre el interesado y el órgano judicial. Necesitamos otra arquitectura de la información para el Estado del siglo XXI y no la que irreflexivamente nos han implantado. En palabras del abogado y doctor en Filosofía de la Tecnología, don Javier de la Cueva, de esta manera, mediante la ejecución de una tecnología, hemos inoculado en el sistema político un permiso al Poder Ejecutivo para acceder a unos datos, permiso que sería impensable concedérselo mediante una ley. Hasta la Academia de Jurisprudencia y Legislación, en unas jornadas en las que diferentes expertos han analizado el sistema de telecomunicaciones LexNet, lo han calificado como una herramienta insegura, deficiente y que compromete la separación de poderes. Y todo ello en unos momentos en que el descontento tanto en la sociedad como de los operadores jurídicos con las injerencias del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial es patente. Con chivatazos como los que han salido en la Operación Lezo, tenemos que creernos que se va a respetar la absoluta confidencialidad del LexNet. Por vía de la mera actuación tecnológica no cabe dotar al Ejecutivo de una información nuclear sobre otro poder del Estado. En definitiva, es imprescindible un modelo de separación de poderes de la era digital donde el Poder Ejecutivo ni aloje ni gestione datos que antes de la implantación del sistema LexNet nunca salían del órgano judicial que se ocupaba de un litigio. Y es por ello que solicitamos se transfiera el alojamiento de la información y de la gestión de la plataforma LexNet a servidores exclusivamente dependientes del Poder Judicial sin ningún tipo de injerencia por parte del Poder Ejecutivo. Resucitamos a Montesquieu en pro de la necesaria independencia entre poderes apoyando esta moción o lo enterramos ya definitivamente con la excusa tecnológica. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Comorera. Al turno de portavoces por el Grupo Parlamentario Mixto, senador Abad. Gracias, presidente. Muy brevemente. Como saben, la Generalitat de Cataluña, en concreto el Departamento de Justicia, es el que ha desarrollado nuestro sistema propio, Ley Justicia, que no es la plataforma LexNet, como eje central de las actuaciones del expediente digital de los órganos judiciales. Dicho esto, me sorprende esta moción
porque se pide que para proteger los datos derivados de los expedientes jurisdiccionales se pide que los tenga el Poder Judicial en un lugar de la Administración Pública, en nuestro caso la Comunidad Autónoma de Cataluña. Nosotros hablamos de una política pública de gestión de las administraciones que tiene que dar apoyo a la Administración de Justicia y, a mi entender, eso no es tarea del Consejo General del Poder Judicial. Por ello, termino. En Cataluña tenemos nuestro programa propio, la e-Justicia, como sistema informático para desarrollar el expediente judicial electrónico, impulsado por el Govern y desarrollado por el Departamento de Justicia, evidentemente en coordinación con Lexnet. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Abad. Por el Grupo Parlamentario Vasco, no interviene. Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos, ¿cómo podemos? Senador Comorera. Gracias, señor presidente. ¿Podríamos concebir la promulgación de una norma jurídica en la que estableciésemos que el Poder Ejecutivo tuviese acceso a todos los datos de todos los procedimientos de todas las jurisdicciones? Evidentemente no. La pregunta que permanece pendiente de respuesta entonces es si la promulgación de tal ley no sería conforme al ordenamiento jurídico. ¿Podemos entonces implantar una tecnología que precisamente produzca el efecto que no podemos lograr mediante la promulgación de una ley? La respuesta no puede ser más que negativa. Porque digan lo que digan, mediante el Lexnet el Ejecutivo dispone de absolutamente todos los datos que un juez maneja en el trabajo de su juzgado, lo que supone un atentado contra la independencia judicial consagrada en el artículo 117 de la Constitución. El Ejecutivo conoce mediante el Lexnet cuántos casos y de quién se tramitan en cada uno de los diferentes órganos judiciales, y este conocimiento se produce desde el mismo inicio de cada uno de los procedimientos. Y esto que hoy traemos aquí no lo decimos nosotros solos, no nos lo hemos inventado. Incluso jueces y juezas para la democracia y Rights International Spain lo han denunciado al relator especial de Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados. Que sea el Poder Ejecutivo quien aloje y gestione esta información supone entregarle unos datos a los que no tiene derecho de ninguna de las maneras. Tal entrega vulnera lo dispuesto en el artículo 8, apartados 1 y 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos sobre privacidad de las partes, pero también roza la legalidad del artículo 6, apartado 1 de dicho convenio, que marca los límites de acceso a la publicidad de la información de un procedimiento al regular los derechos a un proceso equitativo, sin que en ningún caso se permita el acceso indiscriminado de tales datos al Poder Ejecutivo. En el mismo sentido, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea regula en su artículo 8 los datos personales y en especial se estaría vulnerando el apartado 2, en el que se exige que los datos se tratarán para fines concretos, por lo que se excluye la gestión indiscriminada y global de los mismos. La separación de poderes es esencial para el buen funcionamiento de la democracia, la justicia, la garantía de los derechos humanos y la protección institucional y social contra la corrupción. Y por eso esta moción. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Comorera. Por el Grupo Parlamentario Socialista, senador Rodríguez Izquierdo. Muchas gracias, señor presidente. Después de 5 o 6 horas de comisión de ayer, vuelve el SNET a la mesa. Mal funcionamiento desde la entrada en vigor, problemas de incompatibilidades entre programas, falta de fluidez, falta de neutralidad, generación de horas de trabajo para los profesionales en el aprendizaje, inseguridad jurídica, incertidumbre, opacidad, caídas, colapsos, paralización en muchas ocasiones de la actividad en los despachos profesionales y en las propias oficinas judiciales. Dirán, ya ha venido el sociata para decir que todo es negativo, ¿verdad? No, es que es así. Es que es así. Y ahora encima, además de ser así, se contraviene, como decía el representante de Podemos, la separación de poderes, porque el Ministerio de Justicia conoce prácticamente en tiempo real y de manera indiscriminada todo lo que entra y sale del Poder Judicial cuando el sistema funciona. Cuando no funciona, evidentemente no. Igual, senador Comorera, hay que pedir que no funcione nunca el sistema. Hoy, con el SNET, el Ministerio de Justicia, no el Consejo General del Poder Judicial, no el Poder Judicial, sino el Ministerio de Justicia, bajo la supervisión, entiendo que del Ejecutivo, conoce todos los datos de la Administración de Justicia. Cuando digo todos los datos, me refiero a todos los datos que se tramitan dentro de un procedimiento en cada órgano judicial. Conoce sin casi y en tiempo real los datos personales de los litigantes, los datos personales de los profesionales y operadores jurídicos intervinientes, los datos del litigio, el objeto del litigio, circunstancias anexas al litigio presentado en el juzgado. Todo, señorías. Ahí es la pregunta, ¿dónde quedan
los derechos fundamentales, la intimidad de las personas, la independencia de la abogacía o la independencia judicial o la simple privacidad de las partes. Y no sé si es peor esto o que todavía se dé la circunstancia, en mi opinión peor, que esa información la almacene una entidad privada dedicada a la telefonía. Es decir, no solamente se conocen los datos, sino que la almacena esa información una entidad privada dedicada a la telefonía. Señorías, en la actualidad no hay, hoy no se está garantizando el correcto funcionamiento de este sistema porque la separación de poderes también se debe dar en la gestión de la información. Landon Winner creó un concepto que él denominó sonambulismo tecnológico para aludir a la falta de conocimientos tecnológicos básicos en los líderes con responsabilidad de gobierno. Y sencillamente eso es lo que creo que ha pasado con LexNet España, un sonambulismo tecnológico por parte del Gobierno del Partido Popular, a pesar de que sea la estrella del todavía ministro y reprobado ministro de Justicia. El abogado Javier de la Cueva presentó una demanda contra España ante la Comisión Europea por vulneración del principio de separación de poderes y de los derechos fundamentales que intervienen en el proceso judicial precisamente por esta razón del LexNet. Algunos quizá definan a este letrado como un Don Quijote frente a los molinos, pero también ha habido algún decano de algún colegio de abogados que ha criticado la situación. Señorías, a estas alturas, con los ejemplos del todavía ministro de Justicia y reprobado señor Catalá, del todavía fiscal general del Estado, también lo repetiré cada vez que le cite, todavía fiscal general del Estado y reprobado señor Maza, termino ya, señor presidente, con purgas, con destituciones, con nombramientos a la carta, creemos que para dotarnos de mayor seguridad jurídica y de mayor protección, el alojamiento y la gestión del LexNet debe depender en exclusiva del Poder Judicial, atribuyendo el control, y termino ahora, señor presidente, el control de la infraestructura en el Consejo General del Poder Judicial y no bajo el control ni la supervisión del Ejecutivo, que de entrada, en principio, repugna al sentido común y se enfrenta a los más elementales buenas prácticas. Por todo ello, votaremos a favor de la moción presentada. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Rodríguez Esquerdo. Y por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, senadora Aparicio Calzada. Sí, buenos días, presidente. Bueno, señor Rodríguez Esquerdo, nos congratulamos de su innovadora intervención en cuanto a contenido y a calificaciones. Entendemos, señorías, también desde el Partido Popular que tanto el Grupo Parlamentario Podemos como el Grupo Parlamentario Socialista se encuentra ahora en una situación de una encrucijada para ver quién logra captar más votos de la izquierda y pretenden aquí hacer lucimientos políticos. Vaya por delante el magnífico trabajo que desde el Ministerio de Justicia se está desarrollando, sí, señor Rodríguez Esquerdo, con su ministro a la cabeza, y sí, también en lo concerniente a las nuevas tecnologías. En el ámbito del LexNet hemos de recordar que el Pleno del Consejo General de la Abogacía, celebrado el 21 de octubre de 2016, acordó redefinir su estrategia tecnológica, que, entre otras cosas, implicó la transición del LexNet Abogacía hacia la plataforma del Ministerio de Justicia. Aquí el Grupo Parlamentario Unidos Podemos expone como punto principal y único de su moción la injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Pero, señorías de Podemos, desde el Grupo Parlamentario Popular queremos trasladarles tranquilidad. Y queremos trasladarles tranquilidad porque no va a ser el Gobierno de España el que lleve a cabo políticas como las de sus gobiernos amigos. No va a ser el Gobierno de España quien lleve a cabo políticas como las del Gobierno de Venezuela. Nos resulta sorprendente que su grupo parlamentario, que su grupo político haya sido incapaz de condenar el ataque que en Venezuela se produjo por parte del señor Maduro a la democracia, al Estado de Derecho y a la libertad, con la decisión del Tribunal Supremo de inhabilitar a la Asamblea Nacional. Nos resulta sorprendente su supuesta preocupación actual en España por la división de poderes. Pero no se preocupen, porque desde el Grupo Parlamentario del Partido Popular tampoco se van a llevar políticas como las que ustedes pretendían imponer. No se van a llevar políticas en las que los miembros, los cargos de la justicia, como puede ser el fiscal general del Estado, como puede ser el fiscal anticorrupción,
sea en una elección entre personas que compartan comprometidas con el programa del Gobierno del Cambio. No se preocupen que el Gobierno del señor Rajoy, del Partido Popular, se encuentra muy lejos de todas esas políticas sectarias de los sitios donde ustedes se encuentran gobernando y, por desgracia, ya estamos sufriendo, y en muchos casos con el apoyo del Partido Socialista. En relación con la injerencia del Poder Ejecutivo con respecto al Poder Judicial… Vaya concluyendo, senadora. No, hay que señalar que si esto fuese así, ya estaría ocurriendo en estos momentos, pues actualmente los servidores donde se almacenan todos los datos que recogen los sistemas de gestión procesal también son gestionados en la actualidad por el propio Ministerio de Justicia o las consejerías de justicia de las comunidades. Y lleva haciéndose así años. Podemos decir que prácticamente desde que desapareció la máquina de escribir. Señores, se cumple y se ha cumplido siempre con lo establecido en la Ley de Protección de Datos. El propio reglamento del Consejo General del Poder Judicial regula esta materia y desarrolla la Ley Orgánica de Protección de Datos en materia judicial. Regula todo lo relacionado con los ficheros jurisdiccionales. Tanto su creación, modificación y supresión se verifica mediante acuerdo del Consejo General del Poder Judicial adoptado a propuesta de la correspondiente Sala de Gobierno. Dicho reglamento establece que el acceso a dichos ficheros por parte de las administraciones públicas es un acceso muy restringido, solo para ocasiones excepcionales, sí, señor presidente, ya termino, y nunca podrá hacerse en perjuicio del derecho a la intimidad de personas distintas del afectado, tal y como sus señorías de Podemos, el Grupo Parlamentario de Podemos, intentan transmitir. En resumen, señorías, tenía más preparado para mi intervención, termino, pero, señorías, pueden estar ustedes tranquilos desde el Gobierno central, desde el Gobierno de España, no se va a cambiar la hoja de ruta, se va a seguir trabajando por el respeto a la democracia, a la división de poderes y al Estado de Derecho. Gracias, señora. Muchas gracias, señora Aparicio Calzada. Pasamos a la 11ª moción del Grupo Parlamentario